Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos otra vez a su canal de Ticolingo Spanish Tips. Yo soy el profesor Freddy y como siempre, desde aquí, desde Heredia, Costa Rica, hoy vamos a ver la diferencia entre las palabras bien y bueno. Yo sé que esta clase le va a gustar mucho. ¡Empecemos! Vamos a empezar primero con la palabra bien. Esta palabra es un adverbio y esta palabra modifica a verbos, adjetivos y también a otros adverbios. En inglés, generalmente esta palabra significa well, pero también algunas veces podría significar very. En los próximos ejemplos vamos a entender cuándo la palabra significa well en inglés y cuándo esta palabra significa very en inglés. Veamos algunos ejemplos. Vamos a utilizar 3 ejemplos diferentes, con verbos, con adjetivos y con adverbios. Por ejemplo, Andrea canta bien, con un verbo. Esta casa está bien bonita. Bonita es el adjetivo. Ahora con un adverbio. El aeropuerto está bien lejos. Lejos es el adverbio. También es importante recordar que con esta palabra no es común utilizar el verbo ser. Por ejemplo, la clase es bien. No es común utilizar la palabra bien con el verbo ser. Ahora, la palabra bueno. Recordemos, esta palabra es un adjetivo y modifica a los sustantivos. En inglés, generalmente esta palabra significa good. Recuerden que esta palabra modifica sustantivos. Depende del sustantivo. ¿Por qué? Porque la palabra tiene género, masculino, femenino. Y también tiene número, singular, plural. Por ejemplo, si el sustantivo es masculino, singular, bueno. Masculino, plural, buenos. Femenino, singular, buena. Femenino, plural, buenas. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Primero, utilicemos la palabra con un sustantivo masculino singular. Tengo un trabajo muy bueno. Trabajo es el sustantivo y es masculino singular. Ahora utilicemos la palabra con un sustantivo masculino plural. Ellos son buenos amigos. Amigos es el sustantivo y es masculino plural. Vamos a utilizar ahora la palabra con un sustantivo femenino. La clase está buena. Clase es el sustantivo y es femenino singular. Ahora, otro ejemplo con un sustantivo femenino plural. Keylor tiene buenas notas en la escuela. Notas es el sustantivo y es femenino plural. También es importante recordar que cuando utilizamos la palabra bueno antes de un sustantivo masculino singular, quitamos la O de la palabra bueno y se convierte en buen. Por ejemplo, él es un buen profesor. José es un buen amigo. Esto solo pasa cuando utilizamos la palabra bueno antes del sustantivo masculino singular. No olvides esto porque es una regla muy importante. Muy bien chicos, esto es todo acerca de las palabras bien y bueno. Recuerda que tienes que estar listo para aprender más en nuestras próximas clases. No olvides por favor darnos like y suscribirte a nuestro canal. ¡Pura vida!